Hoy vamos a hablar sobre la condensación del DNA. Los integrantes del grupo son Henger de la Rosa, Islena Muriel y Nancy Mayelin. Hagamos una breve introducción sobre este capítulo. La investigación de la genética ha sido nutrida de manera permanente por los resultados obtenidos a partir de los trabajos realizados por la biología celular y molecular, la bioquímica y los aportes de la genética molecular, que ha generado una dinámica sistemática y rigurosa de formulación y construcción de modelos de investigación más que teorías genéticas. Hagamos ahora una breve justificación. Al estudiar la genética se adquieren conceptos generales sobre la estructura química de los ácidos nucleicos, lo que permite visualizar su segregación y distribución en la descendencia. El estudiante, al finalizar este estudio de esta unidad didáctica relacionada a los mecanismos de duplicación, síntesis, transmisión y posibles alteraciones que pueden sufrir el material genético. Objetivos: desarrollar habilidades de manera individual en el conocimiento y aplicación de los temas relacionados con la genética molecular, así como el de adquirir competencias para el trabajo en equipo o grupal. Profundizar a través de los saberes previos de los estudiantes sobre la condensación del DNA, RNA y gen y transmisión de la información genética. Diseñar y construir un videoclip. Metodología. En este ejercicio colaborativo se profundizará los contenidos de la tercera unidad didáctica, lo que es la genética molecular. Los materiales y equipos requeridos para su desarrollo son computadora, cámara fotográfica, cámara de video, webcam, micrófono, materiales, lápices, pinturas, colores, cartulinas, plastilinas, entre otros. Hablemos un poco sobre la condensación del DNA. La condensación del DNA básicamente hace referencia al ciclo celular que le corresponde a la célula en el periodo de tiempo que va a realizar sus importantes fases identificadas, tales como GO, G1, S, G2 y M. GO o G1 es lo mismo, ya que la célula prueba las condiciones internas e externas y decide si continuar o no con el ciclo celular, como podemos ver en la siguiente imagen. Fase G2. Ocurre la síntesis de recopilación de material genético de cada cromosoma y se duplica y queda formando por dos cromátidas idénticas, como está en la imagen. G2. En esta fase continúa la síntesis de proteínas del ARN, cambio de estructura celular y se da inicio al principio de la división celular. Fase M. Ocurre la división final de la célula, donde se puede dividir en dos células hijas idénticas. Hablemos un poco de la mitosis. Es un proceso de división celular donde las dos copias del ADN previamente recopilado se distribuyen en dos células hijas. Durante la mitosis se obtienen dos núcleos hijos que son genéticamente idénticos entre ellos y el núcleo original por medio de la división del citoplasma, o sea, la citocinesis, que da lugar a dos células hijas. La mitosis permite el crecimiento de los organismos pluricelulares, la regeneración de los tejidos. Hablemos un poco de la meiosis. Es un proceso de división celular que permite a una célula diploide generar células haploides en eucariotas. En este proceso tiene lugar una ronda de replicación del DNA y dos rondas de segregación cromosómica.
de manera de que una célula inicial diploide se obtienen 4 haploides. Podemos ver las etapas de la meiosis. Hablemos de la profase 1. El centrómero de la célula se duplica y cada uno se dirige a uno de los polos de la célula. La membrana nuclear se desintegra y los cromosomas se condensan y hacen visibles sus estructuras dobles. Metafase 1. Las tétradas de cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula y no ocurre división centronómica, lo que origina la no división del cromosoma. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan y se desplazan a los polos opuestos de la célula, proceso que se da a la condensación de las fibras del uso citoplasmático. Telofase 1. Comienza la citocinesis celular y se empieza a formar una placa ecuatorial alrededor de cada complemento cromosómico. Como está dentro de la imagen, aquí podemos ver la profase, la metafase, la anafase y por supuesto la telofase. Todo eso está en la meiosis. Hablemos un poco del DNA. El DNA o ADN es el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los núcleos de las células que componen el cuerpo. En consecuencia, el ADN florerías considerarse como uno de los pilares del cuerpo. El ADN contiene 4 bases químicas, que son adeína, guanina, citosina y tiamina. Hablemos un poco del RNA. El RNA se llama ácido ribonucleico. Es una molécula importante con largas cadenas de nucleótidos. Un nucleótido contiene una base nitrogenada en azúcar ribosa y un fosfato. Junto con el ADN, el ARN es vital para los seres vivos. Hablemos un poquito del gen. En términos genéticos clásicos, el gen se define como la unidad elemental de la herencia, la región física y funcional que controla una característica hereditaria concreta. La portadora de la información genética de una información y de una generación. Lo que gobierna es definitivamente las características de un rango particular. Una de las ideas principales son: el cromosoma es la unidad más elevada de empaquetamiento de condensación del ADN. La mitosis da origen a núcleos genéticamente idénticos entre sí y a la madre. La meiosis: no ocurre replicación del ADN, simplemente hay la reducción de las células haploides a partir de células haploides, dando origen a 4 células haploides. Procesos químicos o fisiológicos. Hablemos un poco de esto. La condensación del ADN consiste en diferentes niveles, dando inicio durante las fases de interfase la condensación del material genético en nucleosa. Cada nucleosoma formando por 9 moléculas de histosoma y un tramo de ADN. Los nucleosomas se empacan unos sobre otros formando estructuras más condensadas del ADN en forma de fibras de 30 nm en la cromatinina. Las células, a su vez, se agrupan para dar una superhélice y conformando los cromosomas durante la etapa de profase. Durante esta etapa, la metafase, el cromosoma se condensa aún más adquiriendo el aspecto típico de los cromosomas metafísicos, como lo podemos ver en esta imagen. Núcleo, cromosoma, el ADN doble hebra, los histomas, paredes de bases. Conclusión: es importante la identificación de la genética molecular porque en ella
se encuentra la composición, las alteraciones y transmisión del material genético de los seres vivos, los cuales son esenciales para cualquier estudio de la vida animal o animal. Con esto damos por finalizado esta breve introducción de la condensación del DNA. Muchas gracias.